Reciban todos un cordial saludo. Es un gusto poder volver a estar con ustedes en esta programación del estudio de la Palabra de Dios. Siéntanse todos muy bienvenidos y vamos juntos a pedir la bendición de Dios al abrir su santo libro. Inclinemos nuestras cabezas. Gracias, Señor, por esta oportunidad de acudir ante tu trono en busca de auxilio, porque tú has dejado promesa, Señor, de que tú has de asistirnos mediante el Espíritu Santo al abrir tu palabra, para que ella, Señor, sea alimento vivo para nuestra alma, para nuestra vida espiritual, para que mediante ella podamos encontrar luz para nuestra senda. Esa es nuestra necesidad en esta hora, Señor. Esa es la necesidad de quienes escuchan este mensaje. Por favor, asístenos, no nos dejes solos. En el nombre de Jesús. Amén. Queremos seguir desarrollando la temática en cuanto al desarrollo, en cuanto a la plataforma, la construcción de la plataforma del último gran drama. Ya hemos visto una serie de temas donde se ha expuesto cuál ha sido la dinámica para que esta plataforma final se vaya levantando, se vaya constituyendo. Hemos visto la afectación que el ser humano como individuo ha tenido en este tiempo final. Hemos visto también cómo la naturaleza ha sido objeto del ataque de Satanás, tanto directo como indirecto, y también cómo Satanás no solamente pretende destruir la obra de Dios, sino también sustituirla, y todo con un propósito: que el ser humano sea destruido en su interior, en sus facultades superiores, sean anubladas, sean atrofiadas, para que el ser humano sea susceptible, esté preparado completamente para el engaño. Así que en esta oportunidad queremos ver cómo Satanás se ha levantado con todo poder y estratagemas para destruir una de las principales instituciones de Dios en la creación, y es la familia. Vamos a ir, por lo tanto, a esa descripción breve que hace el libro de Génesis en cuanto a la creación, a la conformación de esta institución sagrada. Génesis 1:27 nos dice de la siguiente manera: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí entonces, mediante estas palabras, se nos presenta, se nos expone esta gran obra de Dios, que reflejaba también su carácter, porque Dios es un Dios plural. De la misma manera, Dios constituye al ser humano como un ente plural, una familia. Pero como hemos venido mirando que hay una relación entre el principio y el final, tenemos que entonces irnos al final. Y al irnos al final llegamos a nuestros días. Y no tenemos que indagar ni investigar mucho para darnos cuenta qué ha sucedido con esta institución que Dios estableció al principio. Pero esto estaba ya anunciado de antemano. Queremos que podamos ir al libro de Lucas, el capítulo 17. Lucas 17, y vamos a encontrar allí la predicción que hizo el Señor Jesús en cuanto a lo que sucedería en los días finales en relación a esta institución.
Lucas 17, versículos 28 al 29. Asimismo, también como fue en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Así que Jesús compara los días finales con los días de Lot. Implícitamente, aquí nos está refiriendo a cómo estaba la sociedad y la familia en los días de Lot. ¿Cómo estaban estas cosas en los días de Lot? Pues basta con recordar un poco qué sucedió cuando aquellos dos ángeles llegaron a visitar a Lot. Y después que ya estaban guardados en el hogar, en la casa de Lot, dice que toda aquella gran ciudad, desde los más pequeños hasta los más viejos, y buscan a aquellos dos varones para hacerles daño, para realizar con ellos un acto de perversión moral. Así que Jesús compara los días de Lot, los días de Sodoma con nuestros días. En Sodoma no solamente estaba destruida la familia, eso ya había pasado, eso ya había sucedido. Aquí se había ido mucho más allá, lo mismo que hoy. En los días de Sodoma, la familia estaba no solamente destruida, sino sustituida. Habían otras formas de familia, otras formas de relacionarse, de tener relaciones familiares. Y no es otra cosa diferente a la que sucede hoy. Vemos un plan que se ha venido desarrollando desde hace tiempos, pues en realidad desde el principio, pero con mucha más fuerza desde algunos años atrás. Y este plan tiene dos facetas, como ya se ha mencionado sucintamente, y es, primero, destruir la familia. Para la destrucción de la familia, Satanás ha desarrollado una serie de movimientos, de ideas que constituyen mecanismos para este objetivo. La promiscuidad, el feminismo, la pornografía, las ideas de igualdad de género, el amor libre, el aborto, entre otros. Entre otros, hay más, no quiero decir que sean los únicos, pero sobresalen estos. Estas ideas o estos mecanismos tienen el objetivo de destruir la familia. Y eso ha tenido efecto, ha sido efectivo en la sociedad, a nivel de la sociedad del mundo. Pero después de destruir, después de cumplir esta primera fase, Satanás busca suplantar. Y suplanta a la familia de otras formas, de otros modelos diferentes a los que Dios instituyó. Y para eso también tiene sus mecanismos, sus agentes, sus ideas. La agenda LGTBI, ideología de género y muchas otras, que proponen una nueva sociedad con nuevos paradigmas. Ya no tenemos que limitarnos a la familia de papá, mamá e hijos. Hay otras formas de familia. Es lo que se propone a través de estas ideas. Mencionando una de estas estratagemas, una de estas posturas, el amor libre prevalece hoy, es muy común, especialmente entre la juventud del mundo, el amor libre. ¿Qué es eso?
Pues aquí se nos dice que el amor libre es una expresión utilizada para describir un movimiento social que rechaza el matrimonio. Esto lo estoy tomando de la Wikipedia. Rechaza el matrimonio, entendiendo este como una forma de esclavitud social. ¿Cómo se considera entonces el matrimonio? Según este movimiento del amor libre, una esclavitud social. Pregunta, ¿quién creó el matrimonio? Dios. Se le está llamando a una de las instituciones divinas esclavitud social. Sigue diciendo, el objetivo inicial del matrimonio fue separar el estado de los asuntos sexuales como el matrimonio, el control de la natalidad y el adulterio. Afirma que estas cuestiones debían preocupar a las personas involucradas y nadie más. Bueno, esto en cuanto al amor libre. Y en cada uno de estos puntos, en cada una de estas posturas, de estos mecanismos ideológicos, podíamos explayarnos, pero ese no es el objetivo, porque creo que aquí ya la mayoría conocemos y tenemos alguna idea de qué trata. Pero sí quisiera leer aquí otro artículo brevemente, que extraje de una página de internet que promueve la familia a nivel de la sociedad, pero los nuevos conceptos de familia. Se nos dice de la siguiente manera: los tipos de familia actuales son muy diferentes a las familias de 50 años atrás, así como esas también lo eran respecto de 50 años más atrás. La evolución del concepto y los tipos de familia han variado progresivamente, al igual que lo ha hecho la sociedad y la cultura, dando lugar a una diversidad muy celebrable. Por lo tanto, aquí habla de que hay diversidad de familias. La pregunta es, ¿cuántos tipos de familias instituyó Dios en Génesis? ¿Diversidad de familias? No, un solo modelo. Se entiende que hoy pueden haber familias sin hijos, y claro, es un matrimonio, también hace parte de lo que Dios creó, o pueden haber una familia donde falte el papá o falte la mamá. Pero aquí está yendo más allá. Aquí está hablando de otros modelos de familia, como por ejemplo, familias homoparentales, etcétera, donde ambos padres tienen el mismo género y se acepta como un tipo de familia. Y dice que eso es una diversidad muy celebrable. Y esto es tomado de una página de internet que promueve valores familiares para la sociedad de hoy. Ahora, hermanos y amigos, ¿desde cuándo se empezaron a gestar estos movimientos? ¿Desde cuándo? Es muy interesante, porque si vamos al libro de Apocalipsis, allí encontramos el punto de partida de estos movimientos en el tiempo final, porque claro que Satanás desde un principio ha querido destruir la familia, pero en el tiempo final cobra más fuerza esta obra. Apocalipsis 11, versículos 3, primero versículo 3. Y daré potestad a mis dos testigos, ellos profetizarán por 1260 días vestidos de cilicio. Primero aquí nos da un periodo de tiempo, 1260 días que equivalen a años y que terminaron en 1798. Ahora, teniendo eso en mente, vamos a leer versículos 7 y 8. Y cuando ellos hubieren acabado su testimonio, o estuvieren acabando de dar su testimonio, los dos testigos que profetizan 1260 años, cuando estuvieren terminando de dar su testimonio, es decir, alrededor de 1798, ¿qué va a pasar?
la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Aquí está hablando de un poder que se iba a levantar y que iba a hacer guerra contra los dos testigos que son el Antiguo y Nuevo Testamento. El versículo 8 dice, y sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad, que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Entonces dice que los cadáveres de los dos testigos estarán en la plaza de la gran ciudad que tiene dos nombres espirituales, Sodoma y Egipto. Está representando la Revolución Francesa que se levantó contra la Biblia, que la prohibió, que la quemó, pero está identificando el evento de la Revolución Francesa con Sodoma y con Egipto. Y ya vimos qué pasó en Sodoma: libertinaje e inmoralidad. En Egipto, el ateísmo. Por lo tanto, vemos que aquí en la Revolución Francesa, las ideas que allí se presentaron, se gestaron, se dieron, dan el punto de partida de una serie de movimientos que llegan hasta nuestros días. Ahora, tenemos que mirar lo siguiente. En la Revolución Francesa se dio algo que se conoce como la Asamblea Nacional Constituyente Francesa. Y esta asamblea aprobó algo que se conoce como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que son la base de los derechos humanos de hoy. Eso sucedió en la Revolución Francesa. Se colocaron los cimientos de lo que constituye para nuestros días los derechos humanos. Ahora la pregunta es, ¿esto fue algo negativo o positivo? ¿Esto fue algo bueno o malo? Fue algo positivo. Si bien es cierto, en la Revolución Francesa hubo inmoralidad y hubo también, se negó a Dios, hubo ateísmo, pero hablando socialmente a nivel del mundo, el hecho de que allí se dieran y se cimentaran lo que hoy constituye los derechos humanos es algo positivo, porque los derechos humanos garantizan libertades fundamentales del ser humano, como la libertad a la vida, o el derecho a la vida, el derecho a la igualdad, a la propiedad privada, a la libertad de conciencia, a la libertad de expresión, el derecho a la seguridad, entre otros. Así que fue algo positivo a nivel de la sociedad y constituyen derechos. Pero ¿qué es lo que ha pasado en nuestros días? Lo que ha pasado en nuestros días es que, y para verlo, para poderlo entender, tenemos que también entender que todo individuo, así como tiene derechos, también tiene deberes. Esos son dos partes fundamentales en todo individuo: derechos y deberes. Lo que ha sucedido en este tiempo, en el tiempo final, la estrategia de Satanás es darle énfasis a los derechos y disminuir la importancia de los deberes. Esa es la sociedad en la cual vivimos hoy, donde se reclaman y se reclaman derechos y se olvidan los deberes. Los deberes son aquellas normas y reglas que todos como ciudadanos tenemos que acatar para que pueda conservarse el bienestar de la sociedad. Los derechos, sí, buscan mi bienestar, pero los deberes buscan el bienestar
toda la sociedad. Entonces, hoy en día, el énfasis recae sobre los derechos. Y el énfasis caer sobre los derechos, y ese ser el objetivo principal de los ciudadanos, sus derechos, mis derechos, entonces estos se terminan pervirtiendo. Y entonces ya los derechos no buscan solamente mi bienestar, sino mi complacencia. Ya hay una diferencia entre bienestar y complacencia. Hay cosas que no me complacen, pero son para mi bien. Y hay cosas que me complacen, pero me destruyen. Y ahí es donde se ha confundido. Entonces, aquello que me complace, aquello que es de mi gusto y de mi inclinación, tiene que convertirse en un derecho. No, los derechos son solamente aquellos que garantizan mi bienestar y mis libertades fundamentales. Entonces, tenemos algunos ejemplos de estos derechos pervertidos, de la perversión de los derechos, como es el derecho a la libre autopercepción, el derecho al aborto, los derechos sexuales y reproductivos, el derecho al matrimonio igualitario, entre otras, o en otras palabras, el derecho a reconocer lo que no es natural como natural. En otras palabras, el derecho a considerar legítimo lo que es ilegítimo. Ese es el estado de la sociedad actual. ¿De dónde partió esto? De la Revolución Francesa. Allí se vivió un panorama similar al que vivimos hoy. Hubo algo positivo que se rescató, pero hoy en día eso positivo se ha pervertido. Entonces, como hemos mirado en otros momentos, el engaño tiene una particularidad, tiene una premisa fundamental del engaño. Debe ir combinado con el bien para que sea efectivo. Y este engaño que busca minar los cimientos de la sociedad, destruyendo la familia, tiene esto, combina el bien con el mal. La fachada que tiene, o mejor dicho, el bien que combina, el poquito de bien que combina, es para usarlo de fachada. Y ese bien, podríamos decir que está constituido por tres palabras, que aparentemente son buenas, en sí mismas son buenas. Inclusión, diversidad, igualdad. En su significado propio y natural son buenas. Es necesario que haya diversidad de pensamientos. De eso hemos hablado, de la individualidad y de la autonomía. Y es interesante que en esta sociedad que más se habla de diversidad, es la sociedad donde menos autonomía hay, porque se busca es uniformar el pensamiento. Así que la diversidad es buena. Dios quiere que en su pueblo haya diversidad, pero que en medio de la diversidad haya unidad. Inclusión. Claro, si hay algo que la Biblia aborrece, es hacer acepción de personas. Y eso la sociedad lo ha hecho mucho. Se han rechazado a las minorías étnicas, se han rechazado a personas que tienen defectos físicos, se han rechazado a personas que tienen de pronto otra forma diferente de ver la vida. Y ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que todos somos uno, todos somos una misma familia. Eso es inclusión e igualdad, equidad. Todo eso es correcto. Pero en este plano o en este proyecto que busca
destruir la familia, estos términos se usan con otro plan. Es verdad que se incluyen a las minorías étnicas y a aquellas minorías históricamente discriminadas, pero también se incluyen a otro tipo de personas que no entran dentro de esta clasificación. Es verdad que tenemos que aprender, escuchar, que tenemos que ser abiertos, que tenemos que respetar y valorar opiniones diversas, inclusive la de aquellos que están equivocados, inclusive aquellos que tienen confusión de género, o que no tienen, que están que tienen otra identidad de género. Es verdad que tenemos que ser abiertos y respetuosos, pero otra cosa es aceptar eso como legítimo y natural. Y eso es lo que se pretende mediante esto. Al hablar de inclusión, de igualdad y de diversidad. Diversidad, acéptese usted como usted se perciba. Acéptese y esté contento, y que los demás lo acepten también y estén contentos como usted se perciba y como usted quiera ser. Entonces, esto es uno de los proyectos más efectivos de Satanás mediante las agencias de poder en el mundo para llevar a la sociedad a estado actual en el cual la vemos. La palabra de Dios ya lo había expuesto de una manera muy clara. Vamos a ir al libro de Romanos 1, Romanos el capítulo 1, versículos 22 al 27. Romanos 1, 22 al 27 nos dice de la siguiente manera: profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Escuchen lo siguiente. Cambiaron, estoy sobre el versículo 23, cambiaron la gloria de Dios incorruptible. ¿Cuál es la gloria de Dios incorruptible? La imagen de Él, que Él colocó en cada ser humano. Eso, los sabios, los que pretenden ser sabios, pero se hacen necios, porque no tienen en cuenta a Dios, cambian la imagen incorruptible en semejanza de ¿qué? De hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, en imagen de los seres más inferiores. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, a que deshonrasen entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por siempre. Amén. Versículos 26 y 27. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de la misma manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, unos con otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su extravío. Así que ya estaba anunciado en la palabra de Dios. Cuando este punto llega en el ser humano, es porque la imagen de Dios, incorruptible, se ha convertido en la imagen de seres inferiores. Porque, ¿qué es lo que distingue al ser humano de los demás seres vivos? Sus facultades superiores. El ser humano sin las facultades interiores
sin las facultades superiores, solamente es un ser instintivo, solamente apetitos, solamente pasiones, solamente gustos e inclinaciones. Pero Dios nos ha dotado con facultades superiores para distinguirnos sobre todos los demás seres vivos. Pero como hemos repetido desde un principio de este estudio, es precisamente esto lo que Satanás busca destruir, las facultades superiores que Dios colocó en el ser humano, que es donde Dios refleja su imagen, para que de esa manera el hombre se convierta en un ser susceptible al engaño, manipulable y un ser solamente lleno de pasiones y apetitos. Ahora, quisiera decirles, hermanos, que tenemos que aprender de Jesús. ¿Qué vino a hacer Jesús? Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí hemos identificado este tipo de pecados, de degradación inmoral que están cundiendo hoy en el mundo, pero no es para nosotros sentirnos mejores que aquellos que están sumidos en esta situación. Es para tener el mismo espíritu de Jesús, que viendo el estado de la humanidad, se despojó y dejó su gloria y descendió hasta lo más bajo para alcanzar a los pecadores que estaban encadenados por el pecado en este vil mundo. Ese debe ser nuestro sentir para con la humanidad perdida. Ese, no el de justicia propia, no el espíritu de condenación, no, el espíritu de misericordia, el espíritu de servicio, de entrega con aquellos que tanto están necesitando del Evangelio. El único que puede, el único poder capaz de rescatar al ser humano de estas profundidades donde Satanás ha sumido hoy a la humanidad. Hay una esperanza, porque el poder que está al alcance del más vil pecador, no importa en qué degradación moral esté hundido, es el poder de la omnipotencia. Pero no por eso tenemos que dejar de decir las terribles cosas y las terribles abominaciones que todos estos pecados constituyen para Dios. Quiero leer una cita del Espíritu de Profecía, Conflicto de los Siglos, la página 572. La doctrina de que los hombres no están obligados a obedecer los mandamientos de Dios ha debilitado ya el sentimiento de la responsabilidad moral y ha abierto anchas las compuertas para que la iniquidad aniegue el mundo. La licencia, la disipación y la corrupción nos invaden como ola abrumadora. Y aquí quisiera hacer un comentario. Muchas veces nos escandalizamos al ver todas estas tipos de situaciones que se dan en nuestro entorno, pero también hay otro fenómeno, y es el de adaptarnos y acostumbrarnos a ver estas situaciones. Adaptarnos a un mundo de tanta degradación y de tanto pecado. Acostumbrarnos a eso y perder la sensibilidad moral. Recuerdo que hablando de Juan el Bautista, la inspiración dice que esa fue una de las razones por las cuales él se retiraba, tenía sus momentos de retiro de la sociedad.
no es para convertirnos en seres ermitaños, sino para que, apartados de la sociedad y puestos en comunión con Dios, podamos mantener esa sensibilidad hacia el pecado. Continúa aquí hablando la cita, Conflicto de los Siglos, página 572, dice: Satanás está trabajando en el seno de las familias. Su bandera ondea hasta en los hogares de los que profesan ser cristianos. En ellos se ve envidia, sospechas, hipocresía, frialdad, rivalidad, disputas, traiciones y desenfrenos en los apetitos. Menciona que esto no es solamente a nivel de la sociedad, del mundo. Esto está afectando la misma familia dentro de la iglesia. De eso vamos a hablar en el próximo programa. Otra cita que se encuentra en el libro Conflicto de los Siglos, la página 571. Siempre que se rechazan los preceptos divinos, el pecado deja de parecer culpa y la justicia deja de ser deseable. Los que se niegan a someterse al gobierno de Dios son completamente incapaces de gobernarse a sí mismos. Debido a sus enseñanzas perniciosas, se implanta en el espíritu de insubordinación y se obtiene como resultado un estallido social donde la anarquía reina soberana. Quiero invitarles a leer el capítulo El conflicto inminente del libro Conflicto de los Siglos. Allí se expone de una manera muy detallada cada uno de estos puntos o de estas premisas que hemos venido exponiendo. ¿Quién está detrás de estas ideas y quiénes son los mayores promotores de todas estas ideas que hemos estado hablando a lo largo de este tema? Ya claramente hemos identificado que estas ideas provienen, como dice la inspiración, de abajo, del inframundo. Pero Satanás, por medio de muchos agentes, especialmente de un sector político, religioso, político del mundo, el progresismo, viene desarrollando, viene promoviendo muchas de estas ideas, y uno de los instrumentos más eficaces han sido los centros educativos. Esto no lo digo yo. El hecho de que las universidades se conviertan en unos centros de adoctrinamiento no lo estoy diciendo yo. Lo pueden buscar ustedes de gente que no es religiosa que ha identificado este fenómeno. Bien, para ir terminando, la crisis, el hecho de destruir la familia, crea una crisis social. Y recuerden, las crisis hacen parte o son uno de los dos elementos fundamentales para crear la plataforma, para que constituyen la materia prima para la plataforma donde se va a llevar el último gran conflicto. Pero quisiera terminar haciéndoles un llamado. El llamado es: la civilización está yendo en la dirección de la destrucción y la ruina. Pero hermanos, amigos, esa no es la única dirección, no es el único camino, hay un camino alternativo, hay un camino inverso, y es el camino que nos lleva de vuelta a donde vinimos. El camino de vuelta al Edén. El camino de la civilización cada vez va bajando más y más hasta degradarnos a la imagen de la bestia, a la imagen de Satanás. Pero el camino ascendente, el camino de Dios es un camino ascendente que nos va cada día restaurando más y más hasta la imagen de Cristo Jesús. Ese es mi deseo y espero que ese sea tu deseo, que podamos avanzar por ese camino hasta muy pronto vernos con Cristo Jesús cara a cara. Vamos a terminar con una oración. Padre nuestro, gracias por esta oportunidad maravillosa. Te pedimos, Señor, que nos ayudes para enfrentar este tiempo tan crucial que nos ha tocado que vivir, donde el pecado está inundando
el mundo como una ola abrumadora. Ayúdanos, Señor, para ser librados de esta tragedia. Pero al mismo tiempo, Señor, ayúdanos a tener un corazón sensible, un corazón lleno de misericordia con aquellos que están sumidos en medio del pecado y la degradación, para que podamos tender la mano auxiliadora y podamos, por medio del Evangelio, rescatar a muchas almas para ti. Acompáñanos, Señor, bendice a cada uno de quienes han escuchado y de quienes han visto este programa. Bendíceles individualmente, bendice sus hogares y sus familias. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Este video y las demás producciones que ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas son en parte gracias al aporte que personas como tú hacen a este ministerio. Queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez pueda llegar más lejos y con más amplitud. Recuerda, tu aporte hace avanzar la obra. Fundación Las Delicias TV, un estilo de vida.